Bueno, habíamos quedado en la penúltima película que iba a comentarles, que es Audrey Rose, de 1977. Es una película también del género de terror o thriller fantástico, con Anthony Hopkins. Está basada en la novela del mismo nombre, escrita por Frank de Felita. ¿Lo conocen a este autor? Lo conozco. Tiene otra novela que fue llevada al cine con más éxito que esta, que fue El Ente. The Entity. No lo conocía, o sea, El Ente me encanta. Ajá. Bueno, es del mismo autor. Es del mismo autor. Bueno, en esta película... También, perdón, ¿sí? Que también es un caso real. Exacto. El Ente sí. Bueno, en búsquenlo, es terrible. Búsquenlo porque el caso real es peor que la película. En esta película hay una nena, Ivy, hija de la familia Templeton, que empieza a tener pesadillas. Y parece ser que una chica muerta en un accidente 5 minutos antes de que esta nena naciera, esa nena que murió en el accidente se llamaba Audrey Rose, reencarnó en Ivy. Y el padre de Audrey Rose se entera de este caso por los medios y empieza a obsesionarse con esta nena, tratando de recuperar de alguna manera a su hija, llegando incluso al secuestro. Es una película bastante interesante, ya les digo, con Anthony Hopkins, que vale la pena ver. Y la última película que les comento, ya lo agarra a Robert Wise con 65 años, bastante crecido. Y esta película creo que es la antepenúltima que filmó. Estoy hablando ni más ni menos que de una película que marcó el reflote de una serie ultra clásica de la ciencia ficción y que generó una franquicia que hasta el día de hoy sigue. La película del 79 se llamaba Star Trek La Película. Muy polémica. Fue la primera película de la franquicia de la serie de los años 60 y que tiene como hecho de valor que inició, o sea, reflotó. Rescató la franquicia. Rescató la serie y generó una franquicia impresionante. Por eso digo que, como vos decís, fue polémica porque no recibió buenas críticas. Muchos decían de que era una película media aburrida. Yo soy muy fan de La Ira de Khan. La segunda. La segunda. Los Tricky tenemos... porque me asumo, con los años debo asumirme Tricky, una cosa que he venido evitando, pero bueno, así son las cosas. Hay como un mayor cariño por la segunda, pero esta es una película muy innovadora en el sentido de que se la juega bastante para hacer algo distinto, y por eso a los fanáticos no les gustó, o sea, básicamente. A mí me pareció una película, la vi hace 6 meses. Coincido que es un poco aburrida, pero tiene unas imágenes impresionantes. Bueno, y plantea, porque toda la franquicia cinematográfica de Star Trek que se inaugura en el 79 con esta película, toda la estética, toda la nueva Enterprise y la tripulación, todo lo define esta película y se mantiene durante las siguientes. Así que sienta las bases para todas las demás. Tiene un gran valor. Hay un datito. Y Next Generation también, o sea, la estética en cuanto a las naves, la modernización, digamos, ¿no? Claro. Era toda la parte de... Sí, que viene unos años después, pero toma mucho de lo que pasaba ya en el cine con esta franquicia. Sobre la estética y los efectos especiales que vos decís que fueron innovadores, resulta que hay una anécdota. Habían contratado a una compañía, Robert Abel y Asociados, pero resulta que durante la filmación vieron de que no iban a llegar con los efectos especiales. Entonces, ¿qué hace Paramount? Contrata a Douglas Trumbull, que es el que yo les mencioné anteriormente, y fueron los que rehicieron y volvieron a reformular los efectos especiales. ¿Quién es Douglas Trumbull?
por ejemplo, venía de hacer Encuentros cercanos del tercer tipo. Y fue el mismo equipo. Me gusta poco. Claro, ya hablaré 10 horas de eso, de esa película. Y resulta que Douglas Trumbull volvió a hacer todos los efectos especiales usando el mismo equipo que había usado en Encuentros cercanos del tercer tipo. Y hasta subcontrató a John Distra, que venía a hacer en 1977 también Star Wars. O sea que los efectos especiales juntó a dos equipos realmente ultra innovadores. Bueno, para terminar, elegí a Robert Wise justamente por eso. Vieron la diversidad de temas a los que no le hizo ningún problema. Aparte de esto, el tipo tiene un par de películas sobre boxeadores, películas de guerra, cine negro. Era un tipo que realmente no tenía ningún problema con ningún género y en donde se demostró que era un tipo que realmente amaba el cine. Uh-huh. Y por eso yo lo admiro, más allá de los peliculones que se mandó en su carrera. Mucha gente seguramente se está enterando ahora que películas que tiene como favoritas las dirigió este señor. Sí, y si quieren hacer un ejercicio que está bueno y que hoy todo el mundo que tiene una conexión a internet lo puede hacer, vean la filmografía, que es un ejercicio que está bueno, porque uno va viendo el devenir de un artista, ¿no? Porque toda esta gente eran autores, o sea, si bien también eran gente que eran laburantes, porque realmente eran laburantes, también tenían una visión artística, porque el cine es arte, muchachos. O sea, lo digo para en general, ¿no? No hay o sea, que olvidarse. Hoy probablemente no parezca, pero lo es. Bueno, voy a seguir yo. Yo elegí un director que nació en 1930, es un poco más joven que el director que habló Gerardo, pero es de una generación que no quedó, digamos, ni en la generación de lo que se denomina la generación de la época de los estudios, que es el director que habló Gerardo de esa época, y lo que se denominó Nuevo Hollywood, que son todos los directores como Scorsese, De Palma, John Milius, George Lucas, Spielberg, aunque Spielberg también, vamos a ponerlo, y un largo etcétera, ¿no? Los directores que tenían como característica haber estudiado cine en una universidad, generalmente en la Universidad de Los Ángeles, en la UCLA o en la UCC, que era otra universidad muy conocida. Bueno, voy a hablar de Richard Donner, no sé si lo juran. Es un tipo que es conocido. No. Es un tipo que el nombre, dentro de la gente que nos gusta el cine, digamos, es conocido. No creo que para el público en general sea conocido, pero para la gente que está metida en el quilombo, sí se conoce. Si uno entra a la página de IMDb de Donner, va a ver que durante más de 10 años trabajó en televisión. Que en esa época, estamos hablando de década de 60, era muy difícil pasar de la televisión al cine. ¿Qué es lo que pasa? A Donner, en el año 70, ya les digo bien porque quiero decirlo con exactitud, en el año 75, 76, o sea, después de 15 años más o menos de trabajar en televisión, porque empieza a trabajar en el 60, le ofrecen hacer una película que se llama The Omen, La Profecía. Una película que fue una de las que a mí más me impactó cuando era chico en cuanto al terror. Sí, totalmente. Me daba mucho miedo esa película. Voy a contar así a grandes rasgos. The Omen es una película que inaugura el cine satanista, que se le llama, donde, digamos, el enemigo... Un comentario. Fue una de las que, como vos decís, en los años 70 se alimentó del gran éxito de una película que había salido un par de años antes, satanista. Sí, el clásico de clásicos. Claro. El Exorcista. Exactamente. Lo de Rosemary existe, el Exorcista, no, claro, el Exorcista, tenés razón. Y antes el bebé de Rosemary. Sí, The Omen existe por estas dos películas, obviamente.
es, digamos, una película que fue hecha en cuanto a todo el bagaje que habían generado estas dos películas. Pero forma parte de la trilogía satanista imprescindible Sí. del cine de Hollywood. No sin creo duda. que es la mejor, creo que para mí la que más me gusta es muy por encima, me gusta mucho más El Exorcista. Pero bueno, esta fue su primera película y fue un exitazo. Tiene el elenco raro, estaba viendo justamente el elenco de La Profecía. El protagonista, digamos, el actor más conocido es Gregory Peck, que ya venía medio en caída, ¿no? Era un tipo grande ya. Y cuenta la historia básicamente del nacimiento del anticristo y de la infancia del anticristo, que era una cosa que a mí me asustaba Damian, mucho. Damian, ¿no? ese famoso pibito siniestro. Que andaba en crisis. Bueno, Richard Donner, después de hacer esto, logra entrar a Hollywood y los productores de Hollywood ven en el tipo un director que era lo que yo hablo, los laburantes. O sea, esos tipos que vos sabés que le da el proyecto y el tipo va a hacer un buen laburo y a su vez tenía una visión autoral. O sea, uno viendo la filmografía de Donner, que no es tan grande, ve que hay algo. O sea, no era solamente un gran técnico, como hay algunos directores que no voy a nombrar, o sí, como Ridley Scott, por ejemplo, aunque lo rebanco a Ridley, pero Ridley es un gran técnico, pero a la hora de la parte autoral, bueno, la queda un poco. No, este tipo cumplía esas dos cosas. Entonces le dan un proyecto que fue una de las películas que básicamente inventó el cine que hoy es más popular. O de hecho es la película que inventó el cine que hoy tiene mayor cantidad de recaudación. ¿Se imaginan de qué película estoy hablando? De Superman the Movie. Sí, ya estoy escuchando la música en mi mente de John Williams. Otro que también alguna vez podríamos ver. Para esa película, sin la música de John Williams, creo que es el 50%. Pero más allá de eso, tiene Richard Donner la enorme tarea de hacer una película de superhéroes que no parezca ridícula. Para la década del 70, tengamos en cuenta que ya se había estrenado Star Wars. Superman de Richard Donner es del 78, ¿no? 78, claro. Star Wars se estrena en el 77 y los estudios dicen la ciencia ficción volvió a estar de moda. Pero ¿qué es lo que pasa? Era un público que ya había consumido todo lo que era el cine de los 70, que era un cine de corte realista. Entonces, el tipo tenía que hacer una película de Superman, que acá está, y que no parezca ridícula. Bueno, ahí te demuestra, hoy Superman de Movie para mí sigue siendo la mejor película que adapta a un personaje del cómic. Muy épica, muy épica. Lejos. ¿Quién fue el guionista? ¿Quién fue el guionista de Superman? En realidad hubo varios, pero el primero fue Mario Puzo. ¿Autor de qué gran saga? El Padrino, de Godfather. En realidad Todo dicho. Mario Puzo lo echaron, Donner le pegó una patada en el culo porque no se llevaban bien y reescribió prácticamente toda la película. Mario Puzo quería hacer una comedia. Por suerte... Algo quedó porque ese Luthor y la señora, no me acuerdo cómo se llamaba, te dan la parte cómica de la película. De todas maneras, acierta mucho en el cast, porque... Claro, bueno. No sé, en el cast, sí, bueno. Christopher Reeves, que es el protagonista, es Superman. Es Superman. Es Superman, no hay otra. No hay otra. Todo bien con Henry Cavill, me cae bien, pero... Lo que vos decís de la comedia se nota mucho en la segunda parte. La segunda, que también la dirige Richard Donner, pero lo echan los hermanos, ¿cómo se llamaban? Fueron unos hermanos que fueron los productores, que eran unos tipos bastante turbios, y Richard Donner es echado en la segunda, en la secuela,
Lo que pasa es que la primera y la segunda fueron filmadas al mismo tiempo. Bueno, y hace poquito salió Superman 2, la versión, el corte de la Richard Donner, recomiendo que para mí muchísimo. A pesar de que a mí me encanta la versión original, me encanta Superman 2 porque creo que es más comiquera que la 1, pero la 1 es una obra de arte, es un peliculón. Sí, pero la versión de Richard Donner le saca la comedia y a mí me gustó más. Sí, la hace un poco más así. Bueno, tiene esta enorme tarea y le sale muy bien, básicamente, porque fue un exitazo, ganó varios Óscares. Entonces Richard Donner, a partir de ese momento, es prácticamente un rey Midas, te diría. En realidad, es un tipo que Hollywood se da cuenta de que puede hacer grandes tanques y que son películas que después la crítica dice, ah, bueno, estas son películas tanques, pero son buenas, che. O sea, tienen su calidad. Bueno, Richard Donner entra en los 80, que digamos, los 70 es una década donde brilla, pero en los 80 yo creo que el tipo ya más asentado en Hollywood, después de hacer, como dije, Superman 2, que básicamente lo echan, hace una película un poco menor, pero que a mí me encanta, que acá la traducían como Lady Halcón, ¿se acuerdan? Con Rutger Hauer. Nunca Gerardo, estás muteado, quería decir algo, ¿no? Sí, perdón. Quería decir que eran los hermanos Salkin, no me quería quedar con sí, la duda. unos turbios importantes. ¿Pues se Turbión. acuerdan de Lady Halcón? Me la debo. Sí, ¿No la yo la viste? vi. No, no la viste. Yo la vi. Gerardo, ¿no la ¿Dónde viste? estuviste en los 80, Gerardo? No, en los 80 algo le pasó a este muchacho. Algo pasó. Bueno, pero es una película... Incursionaba más Lo por el abdujeron, lo terror. abdujeron. Es una película medio romántica, a mí me encanta. Yo la vi de chico, ¿viste? No la volví a ver hace muchos años. Pero tendría que volver a ver. Bueno, y después de esta película menor, le ofrecen hacer la que es mi película preferida de Richard Donner, compitiendo ahí un poco ¿cómo es? Con Superman, obviamente. Hace un clásico que yo veo por lo menos una vez por año, que es Los Goonies. Escrita por otro genio, que es Chris Columbus. Que, por favor, después busquen. Me pongo de pie. Me pongo de pie en todo sentido. Un tipo más joven, que ya quería meterse en lo que era Hollywood, y después, bueno, dirigió Home Alone, creo las primeras de Harry Potter. Bueno, sí, las primeras dos. un directorazo. Y un gran escritor. Bueno, Los Goonies es una película para la familia, para toda la familia. Con los años se ha vuelto material de discusión en las escuelas de cine, porque vos tenés una película para toda la familia que es súper jugada, es como ET siempre digo, es una película que es para toda la familia, pero que tiene unas cosas que hoy serían imposibles de hacer, a nivel de lo que hoy se llama corrección política, por ejemplo, ¿no? Los Goonies es la historia tan trillada hoy, que ha sido homenajeada por un montón de producciones, de un grupo de chicos, de preadolescentes y 2 adolescentes, y 3 adolescentes, ¿no? Entre 13 y 16 años, que por una cuestión, digamos, random, descubren a unos mafiosos, se meten en un quilombo y terminan en una aventura épica donde hay barcos piratas, un pulpo que nunca aparece, que eso es uno de los chistes, una escena que no pudieron grabar, que creo que la escena está, y está en los extras de los DVDs, creo que la llegué a ver, pero nunca la pudieron poner. Bueno, una película que, qué sé yo, me la sé de memoria, tiene una frase que hoy es como, los Goonies Goonies never can say die. Los Goonies nunca dicen vamos a morir. Es una frase así que ha quedado en la cultura popular y que te demuestra que una película para toda la familia, hoy que
la mayoría de las películas tratan de ser para toda la familia, puede ser una obra de arte, ¿no? Una película que a mí, más allá de ciertas cuestiones que podemos decir, bueno, es buena, es mala, tiene una cuestión emocional para mí buenísima, muy buena. Pero no conforme con eso, y ya voy cortando porque quiero que Jorge se pueda explayar, no conforme con eso, en el 87 dirige Lethal Weapon, o como la conocemos acá, Arma Mortal. Arma Mortal. Con dirige esa dupla de Mel Gibson y dupla Danny Glover. Lo que se llaman las Buddy Movies. Dirige todas las Lethal Weapon, hasta la 4. Pero después de Lethal Weapon, después de Arma Mortal, empieza una decadencia en su carrera, básicamente por problemas con los productores, que es lo que por lo general te caga la carrera en Hollywood. Te enemistás con los productores, te cortan y están esperando a que tengas un fracaso. No laburás más. Y no laburás más. Y bueno, el tipo quiso volver en el año 2003, después de Arma Mortal 4, una película bastante floja que se llama Timeline. Bastante, diría, muy floja, con Paul Walker de Rápido y Furioso, no sé si la recuerdan. No vi una que viajan al pasado, a un hecho muy específico de la historia, que es una batalla entre los ingleses y los franceses. No la vi. Es una novela de... Sí, pará. Es una novela de Michael Crichton. Estoy casi eso. seguro. Ahí estaba la Sí, conexión con lo que decía Gerardo. Es Michael Crichton. Sí. Exactamente. Bueno, yo me había confundido, porque hay otro director que siempre los relaciono mucho, que es John McTiernan, y me había confundido con el 13º Guerrero, pero no, la que dirige de Michael Crichton es Time. Y ahí hace otra película más en el 2006 que no la vi, que se llama, ya les digo, con Bruce Willis, traducida a 16 calles, y no filmó más. Está vivo, ya está grande. Gran película, 16 calles, a mí me encantó. Es buena, vos sabés que no la vi. La voy a ver, voy a bajar, no la vi, porque viste, después de Timeline es como que... Sí. Mucha gente dijimos, bueno, ya medio el chico... Vuelve a ser el buen director de acción que era en los 80. Por esos problemas con los productores se le ha negado básicamente volver a dirigir, porque el tipo está lúcido, está bien, tiene como 90 años, pero está lúcido, digamos, y todos estos años no ha podido volver a dirigir. Una lástima porque para mí es uno de los grandes del cine, digamos, fantástico, pero también de los blockbusters de los 70 y de los 80, pero que es un gran autor, o sea, ¿no? Estaba por elegir a otro que me encanta, que lo relacione mucho, que es John McTiernan, pero quería hablar de Richard Donner porque le tengo mucho cariño a dos de sus películas, más que nada, que son Superman the Movie y los Goonies. Volveremos a hablar de otros directores seguramente en otro programa. Bueno, ¿querés así como Flash, querés seguir de vos, Jorge? Pero cómo no, ya que venimos hablando de, hoy se insistió bastante con esto de los directores que son laburantes. Y este que elegí yo también es un laburante, porque es un mexicano en Hollywood. Y el mexicano tiene una mirada similar a la del argentino, de arreglarse con lo que hay, maximizar, ser un poco un ciruja, maximizar los recursos, y seguramente con este señor debe ser que muchos productores quieren laburar, al contrario que con Richard Donner, porque le dan presupuestos bajos y te hace magia. Así que el señor del cual estoy hablando es un freak de primera, que es Guillermo del Toro. Guillermo del Toro es un mexicano, como dije, que nació en Guadalajara, Jalisco, México, en 1964. Y bueno, es un director, sobre todo lo tengo como director de cine, pero también es guionista, también es productor, ha estado metido produciendo un montón de películas, es novelista, pero tiene una característica que desde su formación temprana, creo que lo trasladó al estilo luego de su filmografía.
Él hizo, durante 10 años, estudió diseño de maquillaje y efectos especiales, y fue discípulo de Dick Smith, que era un grosso que trabajó en los efectos especiales en el maquillaje, por ejemplo, del Padrino. Y bueno, lo tomó Dick Smith como un discípulo evidentemente todo lo aprendido ahí después lo llevó a lo que él quiere lograr cuando filma una película desde lo estético. Las texturas son muy típicas, la paleta de colores, pero él diseña mucho las criaturas, es un amante de los monstruos. Su filmografía anda siempre por el terror, por lo fantástico, pero también tiene algunas películas que son más dramas, con algún toque extraño que siempre le pone, pero sus monstruos, sus criaturas, son diseños de él y son muy característicos siempre. Bueno, él hizo películas y televisión en México. En México hizo una serie de terror que se llamaba Hora Marcada, entre el 88 y el 89, y después hizo películas como Cronos, que es muy particular. Cronos es del año 93, la hizo creo que con $2 millones, y en ese momento era la película más cara de la historia del cine mexicano. $2 millones. Y hoy en día $2 millones creo que no arrancás a comprarte una cámara con los presupuestos que se manejan. Hoy $2 millones no te alcanza ni para los sanguchitos. Bueno, él hizo una película que es una película que de alguna manera ya marca una idea que tenía sobre una criatura que aparece mucho en su obra, que son los vampiros. Es una película de vampiros, pero con una vuelta de tuerca interesante. La película la protagoniza Federico Lupi, el argentino Federico Lupi, que es gran amigo de él. Y él es un anticuario, Federico Lupi es un anticuario, y un buen día cae a su tienda de antigüedades un objeto que es una estatua de un arcángel, que adentro tiene escondido una especie de huevo dorado, que cuando lo tiene en la mano toca un mecanismo de relojería y se convierte como una especie de garrapata que se le incrusta en la mano sin que él pueda evitarlo y le inyecta algo, le clava un aguijón. Luego se entera de que porque hay otra persona que está buscando ese objeto, una persona que termina siendo el antagonista, el villano de la película, está buscando ese objeto, que es el Cronos, para prolongar su vida. Está muy enfermo, terminal, tiene un sobrino que es su lugarteniente y su matón, que es el actor Ron Perlman, que también trabajaría luego con Del Toro en otra gran película que ya voy a llegar. Pero bueno, Ron Perlman es el matón que va a tratar de lograr que Federico Lupi, este anticuario, le entregue el Cronos. Resulta ser que dentro de ese artefacto vive un parásito que mediante esa inoculación que sufre cuando toca el objeto, le transmite una enfermedad que, si bien lo vuelve inmortal, tiene la desventaja de que te da sed de sangre, te convertís en un vampiro que se tiene que alimentar para sobrevivir de sangre humana, no de sangre de vaca, no de sangre de cerdo, de sangre humana. Esa persona que está buscándolo al objeto tiene la esperanza de que con ese objeto va a poder prolongar su vida, que se está terminando porque está sufriendo un cáncer terminal. Bueno, junto a Federico Lupi está una nena, esto es uno de los temas que también se repiten mucho en la filmografía de Del Toro. Siempre hay niños, siempre está la niñez presente, la mirada de los niños. En este caso hay una niña que es Aurora, se llama. También tiene los nombres de los personajes, son muy significativos. El personaje de Federico Lupi se llama Jesús Gris. Y la nena, la hija, se llama Aurora. Aurora bueno, uno sabe que los vampiros mucho en las auroras, en los crepúsculos, se tienen que esconder porque el sol los mata.
en este caso también pasa eso, la luz solar lo daña. Termina siendo una película de vampiros con una vuelta rara, que es esto de el vampirismo que se transmite mediante un parásito que te inocula un virus, y ese virus te provoca esa enfermedad que para sobrevivir necesitas beber sangre. Esto lo repetiría en productos que vienen después, que ya voy a llegar. Esa es Cronos, es del 93. Gran película, un poco infravalorada por la crítica, pero ya ahí se ve el del Toro que luego conoceríamos en otras de sus películas, desde el cuidado de los detalles, el diseño de las texturas de los vestuarios, el vampiro, cómo se empieza a descomponer el personaje de Federico Lupi, Jesús Gris, a partir de esta enfermedad que empieza a tener, es bastante impresionante y tiene algo también seguramente de esto que decía, de la formación de él como diseñador de maquillajes y de texturas en pantalla, que él es un obse de eso. Algo más para decir es que se ve también ahí, la película transcurre en México, se ve la mirada del Toro muy diferente de una película de vampiros que pueda ser filmada por un director estadounidense o europeo. Tiene la mirada mexicana, hay escenas muy, muy típicas de México, hay una fiesta, estamos cerca de Navidad, hay una fiesta, se escuchan rancheras, se escuchan cumbias, tiene una especie de estilo barroco todo, pero derruido, todo, un barroco sucio. Instalaciones, por ejemplo, en un momento están en una funeraria, hay un par de personajes ahí en esa funeraria que son memorables, son bastante bizarros. Así que vemos bastante de la mirada de un mexicano dirigiendo una película que tiene algo hablado en castellano y algo hablado en inglés, porque los actores, como dije, Ron Perlman es estadounidense, y un poco, en algunas partes se habla en inglés y en otras en castellano, como pasa en otras películas también. No me voy a extender tanto en las demás películas, pero esta que la tengo fresca y es una de las más desconocidas Del Toro, quería destacarla. Luego vino Mimic, una película de la cual, eso fue en el año 97, protagonizada por Mira Sorvino. También aparecen unas cucarachas gigantes bastante asquerosas. Tiene también un cuidado por los detalles y una paleta de colores que ya se empieza a ver como la marca registrada del cine de él. Tiene siempre una imagen muy nítida, con colores muy, muy definidos, y de alguna forma uno reconoce una película del Toro por más que la agarre por la mitad. Si ve una criatura o si ve los tonos de la imagen, ya sospecha por lo menos que Del Toro algo tuvo que ver. Decía que a Mimic no le gustó demasiado, el estudio se metió mucho con su trabajo, no le dejó hacer muchas de las cosas que quería, le pusieron un montón de trabas, incluso habilitaron sin autorización de él una segunda unidad que se dedicaba a filmar sustos baratos que le iban a poner después, iban a mechar en la película. Sustos así para que salte el espectador de la escena, porque no estaban conformes con lo que estaba haciendo Del Toro, y eso le molestó mucho, al punto de que luego, años después, sacó un corte del director donde elimina todo eso que agregó el estudio. De todas maneras, la película no la salva ese corte del director. No es una película mala, pero estaría, si tuviera que elegir, poner en orden de la peor a la mejor película de Guillermo del Toro, creo que Mimic estaría entre las últimas. No la destacaría como uno de sus mejores trabajos, y de hecho él no está muy orgulloso del resultado. Pero sí de la que le siguió a Mimic,
que creo que es una película que al día de hoy me sigue pareciendo, si no la mejor, por ahí anda, El Espinazo del Diablo, del año 2001, que es una película también, una historia de fantasmas, pero en un lugar muy particular y transcurre en un orfanato, pero en medio de la Guerra Civil Española. Es un lugar cerrado, hay niños también, se repite esto que decía, que aparece ya en Cronos, en este caso un chico que está en el orfanato y toma contacto con un fantasma de un niño que se llama Santi, y que está... No, bueno, aparece, no quiero contar demasiado de la película, pero aparece una de los temas recurrentes en la filmografía de Del Toro también, más allá de esto de la niñez, que es que aparecen criaturas, aparecen monstruos que son aterradores, pero lo que más aterra es el ser humano, lo que hace el ser humano. Y los monstruos en general se forman, están del lado del bien, digamos, o por lo menos tienen buenas intenciones. Lo que aterra realmente, los verdaderos monstruos, según como nos lo muestra Del Toro, son los seres humanos, y eso se sigue repitiendo en la filmografía. Voy a hacer una más y después hacemos un cortecito. La que vino después del Espinazo del Diablo es nuevamente en Hollywood, porque el Espinazo del Diablo está hablada en castellano y forma parte de la etapa española de Del Toro. Yo les dije que era mexicano, luego entró en Hollywood, pero hay en ese interín entre Mimic del 97 y El Espinazo del Diablo de 2001, hay un hecho muy importante que ocurre, que le cambia la vida, porque en el 98 secuestran a su padre en México y necesita pagar un rescate para poder liberarlo. El amigo James Cameron lo vamos a destacar como un héroe en esa historia, porque le ayudó a reunir $1 millón en efectivo para poder pagar el rescate del padre. De hecho, pagaron el rescate primero, luego no lo entregaban, no lo liberaban, tuvieron que juntar más plata y pagaron un rescate por segunda vez, y Del Toro terminó entregando ese dinero personalmente a los secuestradores. Después de esa situación totalmente traumática, él decide con dolor, porque él está orgulloso de ser mexicano, se muda con toda la familia a Estados Unidos para evitar volver a pasar por una situación como esa. Así que bueno, luego se le abren las puertas de otro mercado de habla hispana, que era España, y ahí dirige El Espinazo del Diablo y otra película que ya vamos a llegar después. Después del corte, les voy a hablar de la siguiente película de vampiros que hizo, que se llama Blade 2, parte 2. Ya enseguida volvemos y les hablo de Blade.